si alguien se lo estaba preguntando, sí, era yo, hace unos 27, 28 años. ¿Queréis saber qué relación hay entre el vídeo ese que os he enseñado al principio y YouTube? Pues hay mucha más de lo que parece. Así que si queréis saber un poco de cómo comencé en todo esto de la animación, ahora lo voy a explicar. Empezamos. Hoy en día la facilidad con la que tú puedes colgar cualquier cosa en Internet, en YouTube o en cualquier plataforma, es absolutamente fácil y prácticamente disponible para todo el mundo. Tienes un móvil y lo puedes hacer. Pero esto no siempre ha sido así. Ya os explico otra vez que, bueno, yo tenía una obsesión brutal por dibujar cómics y todo este tipo de cosas y que después derivó un poquito hacia lo que fue la animación por ordenador. Así que como todo tiene un inicio, empecemos por ahí. Cuando me llevaron a ver Star Wars, yo debía tener unos 9 años o una cosa así, salí del cine pero absolutamente alucinado. O sea, vi todo aquello, naves espaciales, rayos láser, monstruos alienígenas. Yo quería hacer todo eso, lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo. O sea, tenía 9 años y no tenía mucha información. Así que no fue hasta unos años más tarde que un día pasaron por televisión un programa del making of. En aquella época no se les llamaba todavía making of, pero bueno, pasaron un making of de cómo se hizo Star Wars. Después de ver ese vídeo, lo tuve totalmente claro. Yo quiero hacer estas cosas. Cuando tenía 12 años, pues tenía un dinerillo ahorrado y estaba planteando entre comprarme dos cosas diferentes. O un pequeño ordenador, que no era ni un ordenador, era como un teclado, que te hacía preguntas y tú escribías en el teclado la respuesta, que ya estaba todo predesignado, prefijado, o sea, era un semi-ordenador. O una cámara de Super 8, una cámara de cine que era bastante baratilla, de todo plasticorro, pero que bueno, con esa camarita de plasticorro es con la que yo empecé a hacer mis primeros pasitos en stop motion. Así que ahí tenéis algunas de las pruebas que hice con 12 años. Si quieres hacer stop motion bien hecho, pues necesitarías un aparato que te controlase la cámara de Super 8, que cada vez que tú pulsas el botón te pase un fotograma. Yo no tenía nada de eso, simplemente tenía la cámara de Super 8, así que cada vez que apretaba el botón, pues lo mismo me saltaba un fotograma, 2 fotogramas, 3 fotogramas, o sea, no podía controlarlo. Aún así yo intentaba y hacía pruebas. Además los carretes los comprabas en la tienda, eran carretes de unos 15 metros que venían a ser unos 3 minutos más o menos de tiempo total de grabación, filmación, porque era película. Y cuando ya lo tenías todo filmado, pues tenías que volverlo otra vez a llevar a una tienda de fotografía. Ellos la enviaban a Alemania, porque aquí en España no existía, o sea, todo ese carrete se lo tenían que llevar al extranjero, a Alemania, y allí te lo revelaban y te lo devolvían en unas 3 semanas más o menos. Ahora, cuando ponías el proyector, apagabas las luces y veías el resultado, la cara de satisfacción era infinita. Gran parte de los 80 pues me la pasé entre lo que era mi afición a la magia, al ilusionismo, a los ordenadores, porque tuve mi primer ordenador, el ZX Spectrum 16K, en el año 85, y los dibujos de cómic, como ya os he explicado en alguna ocasión. Pero cuando ya a principios de los 90 prácticamente, llegó a mi casa el Commodore Amiga 500, aquí ya sí que se me abrió un mundo absolutamente brutal. Por fin, con esa máquina, podía hacer todo lo que había visto por televisión, o intentar hacerlo. Podía hacer animaciones 3D, animaciones 2D, pero si yo después quería enseñar todo eso que había hecho con el ordenador, pues la cosa ya no era tan fácil. Ya os digo, ahora está YouTube, están un montón de canales, puedes hacer lo que quieras y transmitirlo directamente. La cosa ahora está muy fácil. Si quería enseñárselo a la gente, la cosa ya se complicaba. Ya os digo, no existía Internet, o sí que existía, pero todavía no era el tipo de Internet que conocemos hoy en día. Era una red muy lenta, principalmente se trabajaba con BBS.
que eran como servidores donde tú podías intercambiar información, pero a nivel más bien de texto y ficheros, pero de poco peso. O sea, era totalmente impensable intentar pasar un fichero de vídeo o un fichero de audio. No había capacidad en aquellos tiempos todavía. Así que, como habéis visto al principio de este vídeo, pues ese que salía, que era yo, estaba haciendo un tutorial. Sí, en el año 90 yo ya estaba haciendo tutoriales. Ya os digo, como no había otro sistema, pues yo me grababa con la cámara de vídeo mientras enseñaba cómo hacía las animaciones. En este caso, la animación que se ve en la pantalla de detrás es una que llamé Cucón, el policía antidroga. Lo que hice fue hacer una parodia de un anuncio que salió por televisión y que era bastante impactante. Así que la opción que yo tenía pues era grabarme a mí mismo, hacer la animación y después, como os digo, no tenía posibilidad de subirlo a una red todavía. Así que lo que hacía era enviarlo a revistas especializadas en videojuegos, bueno, las que había en la época, sobre todo Micromanía. Uno de los medios que utilicé para darme a conocer un poco fue la revista Micromanía, aunque una vez la imagen que publicaron no fue exactamente la que tenía que ser. Este trabajo que estáis viendo aquí es una parodia de un anuncio muy famoso de los años 90. La cocaína en España fue un problema muy grave en los años 90 y este anuncio era realmente perturbador. Primero os voy a enseñar el vídeo original. La coca va directa al cerebro, desde la primera raya, aunque no lo notes, aunque creas que controlas. Ten cerebro. Pasa de la coca. En aquella época, cuando hice este tutorial, pues no pensaba que nunca llegaría a verse masivamente. Así que, por primera vez y casi después de 30 años, aquí tenéis el making of. No está todo porque solamente hice un trocito, pero bueno, tenéis una parte del making of de la parodia del anuncio que hice. Así tenéis una parte del proceso y más o menos pues veis cómo trabajaba en la época. Lo fácil que es ahora enseñar las cosas y lo difícil que era en esa época. ¿Queréis ver cómo quedó la parodia del vídeo que hice yo? No, pues tendréis que esperaros un poquito más hasta el final. En la revista Micromanía no solo conseguí que me publicasen una vez, sino unas cuantas veces. Y entre ellas una en las que publiqué un montón de vídeos en 3D. Pero es que yo no podía parar de hacer cosas. Si veía a los guerreros del espacio de Dragon Ball, los copiaba. Si veía al Luxo Junior, intentaba hacerlo. Si veía el Nick Nack, intentaba reproducirlo. Si veía un modelo chulo en el programa Metrópolis, intentaba recrearlo. Si veía una película chula, pues también hacía una animación. Y a veces intentaba convertirlo a color. Pero es que no podía parar de hacer animaciones, tanto 3D como 2D. Incluidos también hacer dibujos.
es de mi dibujante favorito, Moebius. En el año 92, después de haber enviado bastantes cosas a la revista Micromanía, pues se pusieron en contacto conmigo por si quería hacer de colaborador de la revista. Me pidieron que hiciese el comentario de un juego y que se lo enviase. Yo hice un comentario de un juego, me parece que fue el Pinball Illusions, para Commodore Amiga. Que yo recuerde, el texto estaba bastante bien, o sea, no creo que fuese un mal texto, pero no me contestaron nunca más. A mí eso me dejó bastante tocado, o sea, después de que te avisan, te incitan a que hagas algo para, bueno, que puede ser un trabajo, era un posible trabajo, y te quedas con las ganas, pues me sentó bastante mal. Así que como eso me entristeció bastante, pues hice este vídeo. En esa época, aquí en el pueblo, éramos ya unos cuantos los que teníamos el Commodore Amiga. Pero bueno, yo con el que más relación tenía era con mi amigo Dani. Con Dani ya éramos amigos y hacíamos cosas desde la época del Spectrum, o sea, prácticamente 5 años antes, 5 o 6 años antes. Así que como estábamos acostumbrados a ver demos de las chulas de esas que se hacían para el Commodore Amiga, decidimos intentar hacer una nosotros. La cosa no acabó, bueno, hicimos un trocito, pero bueno, os lo voy a enseñar igualmente, que sepáis que la música y los sonidos no son los originales, eso sí los he puesto yo ahora, pero bueno, más o menos vendría a ser lo que intentábamos poner en la época. En aquellos años, hacer cosas en 3D con las máquinas disponibles pues no era una cosa tan sencilla como hoy en día. Incluso con el Commodore Amiga, que era una gran máquina, pues hacer a lo mejor una imagen pequeñita, de un tamaño bastante pequeño, podía tardarte hasta 1 hora y pico. O sea que te podías estar mucho rato mirando la pantalla sin hacer nada. Por eso os voy a enseñar unas imágenes originales de la época y unos renders que he hecho ahora, esta misma semana, que es más o menos la calidad con la que me hubiese gustado hacer el render en la época. O sea que ya os digo, los renders hubiesen sido infinitos. ¿Quiere decir eso que en la época no hubiera podido sacar esa calidad? Pues la verdad es que sí, hubiese podido sacar esa calidad. Pero como os he dicho antes, si un render tan pequeñito ya me tardaba 1 hora, 1 hora y pico, imaginaos si la sacaba en un tamaño grande, con suavizado y con anti-aliasing para que quedase más suave. Cada imagen podía haber tardado más de un día en hacerse. Y claro,
yo quería hacer muchas cosas con el ordenador y tenerlo parado un día y pico por una imagen era algo que ni me planteaba. Justo en esos años también, es que fue una época que lo que es la animación de ordenador cambió muchísimo, pues apareció una cosa que se llamaba morphing, que lo puso de moda la película Terminator y el vídeo de Michael Jackson, Black or White. Ya sabéis, el morphing era, o es porque aún se sigue utilizando, la transformación de una persona o un objeto en otra persona u otro objeto, indistintamente. Y una variante que también existe es el warping. El warping no es la transformación completa, sino es la deformación. Por ejemplo, que la parte de la cara se me deforme, se estire. También estaba de moda. Y el Commodore Amiga, como no, pues sacó un par de programas para poder hacer justamente eso, morphing y warping. En el año 93 pues pasó algo que yo diría que cambió mi vida. Apareció un reportaje de una empresa de animación por ordenador que se llamaba Animática y que estaban en Barcelona. Yo cuando vi que estaban en Barcelona digo, ¡guau! Esta es mi oportunidad. Así que recogí todos mis papeles, dibujos, cosas que me habían publicado en la revista Micromanía y con todo ese material pues para Barcelona que me fui. Cuando llegué al sitio donde estaban ellos, la gente de Animática, estaba nerviosísimo. Así que llamé a la puerta, me abrió la secretaria. Le dije que quería hablar con el director de la empresa, que tenía cosas para enseñarle, que yo intentaba dedicarme a eso. Así que me hicieron pasar y mientras la secretaria hablaba con el director, pues yo vi que la gente estaba trabajando por allí en ordenadores y eran ordenadores Silicon Graphics. Si entendéis un poco de grafismo 3D, pues sabréis que Silicon Graphics fue durante unos años la máquina más potente y mejor del mercado para hacer justamente este tipo de cosas. Bueno, pues hice la entrevista y por lo visto no debió ir tan mal porque al cabo de 3 meses me llamaron para trabajar con ellos. Se habían cambiado de sitio, estaban en otra parte cerca de unos estudios que tenían en Barcelona, un estudio de postproducción y tal. Y bueno, entré a trabajar, yo pensaba que iba a hacer algo de 3D, pero no. Entré a trabajar justamente en un proyecto de dibujos animados. Por esa época se empezaban a hacer los dibujos animados ya por ordenador. Me tenía que encargar pues, de coger los dibujos que venían de los estudios de animación y ir escaneándolos en un orden concreto para después poder pasar toda esa información a un programa con el que después se hacía la fase de pintado, de composición, todo lo que faltaba. En alguna ocasión faltaba alguno de los dibujos de intercalados, o sea, los dibujos van numerados, 1, 2, 3, 4, pues a lo mejor el 3 no estaba. Pues en vez de llamar al estudio y decir, oye, que nos falta el dibujo 3, pues digo, yo lo hago. E incluso llegué a dibujar alguno de esos dibujos intercalados. Bueno, esto parece un lío, pero bueno, en el vídeo que os pongo os lo intento explicar un poquito mejor. Después de que el equipo de vídeo grabase todos los planos y secuencias frente a una pantalla de croma azul, se imprimía todo ese material frame a frame para que los dibujantes tuviesen una referencia del movimiento. El estudio entonces nos enviaba todo ese material en 3 capas, el dibujo principal, las sombras y los brillos. Todo ese material se volvía a escanear para proceder a la fase de pintado en el programa Toons, donde además se realizaban todas las fases de composición, desde ponerle las sombras, los brillos, componer los dibujos junto con la imagen real, quitar el croma, poner el fondo que necesitaba la animación y en principio ya estaba todo, solo faltaba poner el sonido. Según mis cálculos estamos en la estepa rusa. ¡La estepa me encantan los polvorones! ¡Escuchad! Deben ser los cosacos de la estepa. ¡No es estepa, mirad! ¡Moscú! Durante estos casi 2 años pues estuve trabajando en bastantes anuncios publicitarios, todos de animación tradicional 2D. Es la española como ninguna, está rellena de rica anchoa. Incluso llegué a trabajar en un par de proyectos con el estudio de Mariscal. Querían hacer una serie de dibujos animados y fueron a Animática a hacer el episodio piloto. El man está de lo más contento. Tú verás. Y además, este coche va fenomenal. Fenomenal. ¡Mira, la gaviota! Parece que han pescado. Pero por desgracia el sueño de Animática se acabó al cabo de 1 año y medio. La cosa no les iba demasiado bien y decidieron dejar la empresa.
y ahí ya sí que vi que mi sueño de trabajar en todo esto se acababa. Pero bueno, al cabo de unos meses comencé a trabajar en otro proyecto, en otro sitio, y todo eso, bueno, ya os lo explicaré otro día, porque si no se alargaría esto demasiado. Así que lo mejor que puedo hacer es enseñaros finalmente el vídeo de la parodia del anuncio de televisión que hice con el Commodore Amiga, Cucón, el policía antidroga. No dejes que el gusano te coma el cerebro. Cucón, el policía antidroga. Pues esto ha sido todo. Espero que esta parte de mi historia os haya gustado. Si queréis dejarme algún comentario, por favor, hacedlo y preguntadme lo que queráis. Si queréis que haga una segunda parte, porque tengo una historia, pero larga, Bueno, no muy larga, pero quedaría la segunda parte, que vendría a ser lo que pasó desde entonces, desde que se cerró. Bueno, no se cerró Animática, pero ellos dejaron Animática, con lo cual yo también dejé Animática, hasta ahora. Si queréis que os lo explique, me dejáis algún comentario. Si no me dejáis comentarios también lo haré, pero bueno. Así que por favor, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, y si os ha gustado mucho, os suscribís a mi canal. Como siempre, muchas gracias y adiós.